Dale, Esteban, un gusto. Les debía de antes de ayer, creo. Bueno, Pero que no es lo mismo venir de noche que a la mañana, me resultaba más práctico. Más práctico a la mañana. Sí. Pero ahora nos están viendo todo el mundo, así que... No, por supuesto. Mucha más audiencia tenemos en este Porque no horario. hay partido de fútbol. Exacto. Bueno, comenzaron las actividades el lunes 21, por ejemplo, a las 18 hubo memoria universitaria, muestra interactiva en el hall del rectorado de la UNLAR. Hubo también una muestra fotográfica, La dignidad de la memoria, sus testimonios. El martes también hubo obra latinoamericana, crónicas latinoamericanas, una muestra fotográfica también en el sala de exposición de la Secretaría de Cultura. Y mañana, hoy es martes, ¿no? Sí, martes. Claro, y mañana miércoles, sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante en alusión al 24 de marzo. Y a las 21 horas va a ser el acto central, ¿no?, de los 40 años del golpe cívico militar organizado por la Secretaría de Derechos Humanos y Asociación de Ex Presos Políticos. Delfor, ¿qué te genera estar nuevamente en esta fecha y que se cumplan 40 años, ¿no?, de aquel lamentable suceso? Parece mentira porque uno era un adolescente que ya estaba más cerca de la juventud y poder celebrar 40 años pensando que en aquel golpe uno pensaba en el 66 y eran nada más que 10 años antes, pero le parecía lejísimos a uno como adolescente, como la perspectiva histórica depende de la edad que uno tiene. Claro. Y entonces decíamos nosotros en el 66, que era un chico de 6 años yo, ni me acordaba, además la difusión era mucho más lenta, lo que era en el 76 y muchísimo más lenta lo que podemos vivir hoy en tiempo real prácticamente, que era el golpe que había derrocado a Ilia, ¿no? Que había sido el último gobierno constitucional y democrático. Bueno, ahora 40 años y todo lo que significan 40 años de memoria, yo en estos días estoy recordando en mis mensajes, las palabras que me preguntan en los reportajes, que la memoria en los pueblos no es pasado, sino que la memoria es hoy, la memoria es presente, porque cuando hacemos memoria estamos reivindicando valores que tenemos que vivir hoy. Decimos nunca más un golpe, estamos apostando por la democracia. Nunca más tortura, estamos apostando por el respeto irrestricto a la dignidad humana. Nunca más desaparición forzada de personas, estamos apostando al Estado de Derecho, donde aquel que, si cometió un delito, tiene que ser justamente sancionado por la ley y no por mecanismos ocultos, clandestinos, como los que se usan en los autoritarismos. Es decir, que memoria es presente. Esto lo repito mucho yo estos días, porque hay una tendencia en ciertos sectores que crean opinión pública, de que nosotros somos los nostálgicos, que una vez al año nos dan un chupetín o un micrófono para que hablemos, nos saquemos el gusto, y que bueno, vivimos del pasado, no es así. En el transcurso del año, secretario, se ha dado también hechos trascendentales en estos últimos años, más que nada con la reivindicación a través de estos juicios de lesa humanidad, sí. Y también poder destacar que cada centro de clandestino de tortura también se ha convertido en los distintos puntos del país en espacios de memoria y en espacios culturales. Sí, se recrearon para la vida, lugares que eran tortuosos, de muerte, de oscuridad, fueron rescatados por la militancia social, política e institucional para la vida. Eso fue muy bueno. Nosotros luchamos, mañana, el jueves, vamos a señalizar un sitio de memoria. Todos los años hacemos una o dos señalizaciones. La comisaría primera. La comisaría primera, y si vamos a ver qué fecha, la que disponga nuestro gobernador, vamos a señalizar la comisaría de los Sauces, que es el pago del gobernador, donde también allí funcionó como centro de detención. Por ejemplo, quien era diputado en el 76 fue detenido allí, Paco Escartesini. También toda una familia íntegra, la familia Brizuela, que no tiene nada que ver conmigo, porque los Brizuela, tenemos Brizuela del norte, del sur, de los llanos, de todos lados. ¿Vos fuiste detenido, Pocho? No. Yo tuve mucha familia por parte de mi padre. Mi padre era el presidente del bloque del Frejuli en el año 73, cuando fue el golpe.
Y en mi hogar, en mi casa, al final del 76 y principio del 77, en enero del 77, fue la única casa que fue víctima de una bomba que la destruyó, ¿no? La destruyó todo el lado del frente de la casa, destruyó el auto que tenía mi padre, y eso fue en el marco de la persecución política de la dictadura militar. Mi papá había sido el presidente de bloque del justicialismo que había llevado adelante el tema de Codetral, que era la entrega de las tierras de Aminga, de Asalini, a una cooperativa. Y tuvo allí el primer quiebre del bloque justicialista, donde un grupo minoritario se fue con el radicalismo y votaron en contra. Y bueno, mi padre siempre fue como una referencia de esa lucha y de ese compromiso, que fue una de las banderas que llevó el peronismo en la campaña electoral de Cámpora, Solano Lima, sí. Y acá era Menem, Libardo Sánchez, ¿no? Este también es una oportunidad para reivindicar cada vez que se pueda la imagen de Monseñor Enrique Angelelli, que fue asesinado por la dictadura de 1976. Sí, yo tengo una experiencia que hoy la conté en algún lado. El 24, yo, te decía, tenía 16 años, estaba en cuarto año del Colegio Nacional. Y al levantarme a las 7, siempre sobre el pucho, sí. Remolón, bueno, para salir a última hora, encuentro, bueno, un panorama triste y tremendo en mi casa, porque mi padre y mi madre estaban esperando, vestidos, ellos siempre estaban con pijamas a esa hora, y compartían el desayuno rápido, y yo me iba a la escuela, ¿no?, con mi otro hermano. Y ese día estaban vestidos, estaban cabizbajos, llovía, era un día gris, así como fue el lunes, cuando vino ese viento, sí, típico sí, del otoño, de cuando está cambiando una estación. Llovía finito, y me acuerdo que me dicen, vos sabés que fue el golpe, que ya se venía hablando mucho, había un clima era inminente, fulero, un clima sí. espeso. Y tu tía ha sido detenida a las 4 de la mañana, vivíamos a 2 cuadras. Yo me acordaba de mi abuela era una persona viejita, sola, y ella recibió a los militares porque es la que estaba más cerca de la puerta, y su hija, casada con los hijos, vivía en la casa paterna. Y me fui, atiné a irme. Me acuerdo que en la bicicleta, eran en ese tiempo las mini bicicletas, salí por la calle Alberdi, y un compañero que vivía cerca estaba y dice, viste, por fin la corrieron hasta Vieja de M, ¿no? Ajá. Porque era la idea que había de Isabel, que era un desastre, y bueno, un desgobierno. Estaba contento, y yo le digo, medio enojado, sí, pero voy rápido, apurado, porque sabes que la han detenido a mi tía, que era profesora de él y mía, profesora de literatura en el colegio. Y las vueltas de la vida, ese chico después, a su papá, a la semana lo detuvieron y estuvo 5 años preso. Que tenía esa expresión, que era un poco como se vive hoy, que viste, qué sé yo, el gobierno corrupto, que esto, que aquello, eso se pensaba del gobierno constitucional, presidido en ese momento por la muerte de Perón, por Isabel. Y después vino la época más nefasta, ¿no? Y bueno, y ese día me acuerdo, tengo la imagen de que, por otro lado, en Rusia jugaba Argentina con Rusia. Veíamos por la tele el partido, mientras nos anoticiábamos de muchos amigos, vecinos, conocidos, docentes, profesores míos que eran detenidos. Y estábamos con la premura de saber dónde estaba mi tía, porque la había llevado a las 4 de la mañana y deambulábamos de la policía a la Policía Federal, al regimiento, a la Casa de Gobierno. La plaza de La Rioja estaba toda cerrada con gendarmes, y llovía, era un panorama de nadie en la calle, como de toque de queda. Incluso ese día, los primeros días del golpe, se estableció, había estado de sitio y había toque de queda. Es decir, a las 10 de la noche no podía andar nadie en la calle. Y recuerdo entonces que fuimos ahí, vos lo nombrabas, Angelelli, fuimos a la catedral. Y Angelelli nos dijo que fuimos, yo acompañando, yo no hablaba, era un changuito. Claro, sí.
me acuerdo que acompañamos a mi madre, a otra de las hermanas, y les dice, mire, primero les dijo, estén orgullosa de su hermana, porque estábamos como cola de paja, ¿viste? Y seremos nosotros leprosos, ¿viste? Claro. Y él dijo, tengan orgullo porque esto es así. En la historia argentina, cuando vino estas cosas, siempre se han dado así, pero sin pensar lo terrible que iba a ser. Y nos dice, yo quiero darles un abrazo y voy a apoyar, pero ¿saben qué? Yo para este gobierno militar soy un perro sarnoso. Y por eso les voy a dar un abrazo y los voy a apoyar a la distancia, porque si yo voy a las casas de cada uno de los detenidos, van a detener a otros más, Claro, tal cual, claro, los porque era perjudicados. así. Y ese era el panorama en La Rioja, ¿no? Pensar que más de 30.000 personas nunca pudieron llegar a su casa después. Claro. Bueno, ahí cuento yo 5 de mi familia que están desaparecidos, son las otras 2 hermanas de mi madre más chicas, que a su vez en ese momento era nuestra preocupación, porque ellas eran estudiantes, vivían... Pocho, usted tiene 5 integrantes de su familia que han sido desaparecidos Claro, en la época aparte de de la todos los detenidos y exiliados, ¿no? Es aparte decir, de todos los registrados. yo tengo 2, claro, los registrados, que son esta tía, que ella después se exilió con la opción en ese momento, algunos presos políticos que tenían ascendientes en Europa podían pedir la opción a ser expulsados del país. Es decir, a cambio de la libertad, te ponían en el aeropuerto y vos te ibas a algún lado porque tenías familiares. Ese fue el caso de mi tía y su marido y sus hijos, que se fueron a España. Pero después yo tuve, 2 hermanos de mi padre detenidos, Elpidio y Rolando Brizuela, y por otro lado, otro hermano de mi madre, que era el inspector de escuelas, general de escuelas nacionales acá en La Rioja, Carlos Alberto, y después su otro hermano, que era el defensor de los presos políticos, Carlos Mario, que se tuvo que exiliar también, y 2 hermanas estudiantes que estaban casadas, que nosotros sabíamos que vivía una en Campana y otra en la provincia de Buenos Aires, en Villa Martelli. No podíamos comunicarnos y de hecho a los pocos meses ellas desaparecieron con su marido, y en el caso de una de ellas estaba embarazada, así que desaparecieron con el Dios. chiquito, que es el que reclamamos. Fíjense, cuando estuvo la ley de obediencia debida y punto final que impidió que continuaran los juicios, los únicos juicios que pudieron continuar son los de apropiación de niños o de bebés nacidos en cautiverio, Sí. porque esa era imposible evadirla, porque hay una convención internacional que todos los delitos contra los niños son imprescriptibles, ¿no? Entonces se pudo seguir, la ley no pudo frenar esos juicios. Y uno de los juicios es el juicio del que sería un primo mío, que justamente había una demanda por apropiación de un represor que vivía en Paraguay, juicio que todavía no terminó, ¿no? Claro. Bueno, así que yo he vivido de cerca eso. Finalmente, recién en los años 2000 hemos podido Sí. encontrar los restos de una de las hermanas de mi madre en una fosa común en Avellaneda, donde se encontraron muchos desaparecidos, que en definitiva la desaparición, todos sabemos, era una forma del plan sistemático para no hacerse cargo del asesinato, pero finalmente todos eran asesinados, ¿no? Secretario, por aquella época, las personas de su generación tenían nuestra edad aproximadamente. Una de las principales personalidades referentes era nada más y nada menos que Monseñor Angelelli, no solamente para la zona de la costa, sino también de la provincia, y se hablaba también de Angelelli en varios puntos de la República Argentina. ¿Cuál es el impacto o qué generó para las personas de aquella época, de aquella generación, una personalidad como Enrique Angelelli? Tal vez rechazo, de las dos en algunos cosas. puntos miedo, o la adhesión al 100%, teniendo en cuenta el contexto en el que se vivía. No, adhesión no hubo. No, adhesión, digamos, ha habido un fuerte impacto en todos los grupos de jóvenes, de personas que anhelaban un cambio en la sociedad, que eran muchos en ese momento. Recordemos que los años 70 en el mundo estuvieron marcados por el Mayo francés en el año 68, aquel famosa expresión, la imaginación al poder,
Jean-Paul Sartre, que era el gran filósofo Francés, claro. que nutrió a muchas generaciones, y todos los episodios insurreccionales de jóvenes, el Cordobazo acá en la Argentina, por ejemplo, en el año 69, a un año del Mayo francés, la experiencia del Frejuli, del peronismo en la Argentina, el Frente Justicialista de Liberación, los movimientos cooperativos que se daban, que hoy están integrados, pero en ese tiempo era una mala palabra para ciertos grupos. Y por otro lado había sectores muy reaccionarios que se opusieron dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Angelelli. Y ha habido una gran parte de la población que estuvo ajena, que veía como si fuera un partido de fútbol, ¿viste? Los que estaban a favor de Angelelli y los que estaban en contra. De todos modos, creo que en perspectiva histórica, Angelelli marcó la historia de La Rioja, ¿no? Y muchas veces los que marcan la historia, en el momento que les toca vivir, son personalidades contradictorias, ¿no? Que tienen gente que se adhiere y que los aplaude y otros que no. Fíjense, Evita hoy todos la aplauden, pero Evita en el año 46, 47, muchos medios de comunicación de la época la ridiculizaban, la trataban de prostituta. Sí. Por ser actriz. Por ser actriz, pero además por su estilo, porque era virulento en su mensaje. Recuerden que se enfrentaba a los propios diputados del peronismo en la Cámara cuando no querían aprobar la ley del peón rural. Fue, le dijo, les pegó un grito, le dijo: ustedes no son peronistas, son una manga de oligarcas, y al otro día tuvo que salir la ley. Entonces generaba odio y generaba amor. Claro. Eso es así, Cristo. Claro. Si uno lee los libros sagrados, Cristo generó odio y amor. No se puede en el mundo. Cuando uno toma decisiones en la vida y opciones, tiene gente que se adhiere y gente que lo rechaza. ¿Cómo continúa la agenda para estos próximos días, teniendo en cuenta que hay gente que conoce la historia y hay otra gente que por ahí no le tocó vivirla de cerca? Claro. Y estos son los momentos para ir un poco para reflexionar sobre nuestra historia argentina. Bueno, una es que nosotros no queremos hacer una memoria llena de sangre y de dolor. No, hacemos una memoria con alegría porque estamos mirando el presente y el futuro. Y de lo que se trata es de recuperar valores. Y uno de los valores que nosotros queremos mostrar a la juventud es el valor de la democracia. La democracia es algo que tenemos no solo que cuidar, sino que profundizar. Una democracia que sea cada día más participativa, donde nos respetemos en nuestra diversidad, donde seamos capaces de crear cosas. Eso, invitarlo a los jóvenes. ¿A ustedes les gusta la creación? Que nada, no les impongan cosas. Bueno, eso es vivir en democracia y eso es tener memoria. Y por eso, fíjate, hoy hemos estado en una muestra de pintura. Un ratito antes estuvimos en una obra de teatro, ahí en el Consejo Deliberante. De los hijos de los... De los hijos de presos políticos. Sí. Ayer tuvimos en la universidad en una intervención artística que se llamó El Siluetazo. Después con testimonios también. Y ayer en una muestra fotográfica hermosa en la Secretaría de Cultura. Mañana vamos a tener un acto cultural, el acto principal a las 9 de la noche. Antes van a estar bandas de rock allá en la Plaza de la Memoria, frente al polideportivo y en la zona del arco. Yo le llamo la zona del arco. Ahí al frente son de viejos, la comisaría séptima también está. Yo me ubico más por el arco. El arco de entrada, bien. Ya ahí no es de entrada. Ya no es de entrada, pero es el bueno, arco. Todavía el arco está ahí intacto. Vamos a tener todo, es un acto cultural. Es decir, vamos a hacer memoria del golpe, del terrorismo de Estado, pero también de la fuerza, de la energía, de la esperanza, con cantos folclóricos, con rock, con la puestas, tradicional vigilia que se hace de todos los puestas en escena, de poética, musical. Y al otro día, eso sí quiero que es el acto protocolar, oficial podemos decir, Jueves Santo. el jueves vamos a estar a las 10 señalizando la comisaría primera, que ahí vamos a estar como autoridades del gobierno democrático. Perfecto. ¿No? Y a las 11:30 un reconocimiento en la casa de todos, porque los peronistas, como yo, hemos sentido, ayer fue muy lindo, se hizo un homenaje a las mujeres, tuvo Chichi Zamora, que ya está viejita, se le hizo un homenaje a ella, y también estuvo Adita Massa, y mañana, el jueves, perdón, a las 11:30 vamos a descubrir una placa
y vamos a reconocer a 3 personas que ocupaban cargos electivos, es decir, cargos elegidos por el pueblo, no funcionarios de un gobierno, elegidos por el pueblo, y que fueron derrocados y después tomados detenidos, presos. Le mandamos un Que es saludo. Chacho Corso, Sí. de Chamical, intendente, y Fernando Pedraza de Castro Barro, intendente, y Paco Escartesini, diputado provincial, ¿no? Allá de Los San- Sauces. de Los Sauces. Eso va a ser a las 11:30 del jueves. Perfecto. Y a la tarde la marcha de las madres.